Mario, usted habló de la Fuerza Armada, la Iglesia Católica, la familia como los tres enemigos de Gramsci. Yo creo que eso está muy bien formulado, ¿no? Quizá empecemos por la familia, después la Fuerza Armada, después la Iglesia Católica, pero eh, ya Engel decía, ¿no es cierto? Porque Marx no trató mucho este tema, la importancia de desarmar la familia, ¿no? Porque la familia replicaba de alguna manera el binomio opresor-oprimido a través del padre respecto de la esposa. Entonces había que deconstruir, no, obviamente Lenin, no, Engel no llega hasta esa dimensión de lo que es deconstruir el papel de la madre. Pero Gramsci aborda mucho más el tema porque observa y eso lo dice explícitamente, observa que mientras la mujer sea madre de familia, digamos, el fuego del hogar, y sea esposa, la revolución no va a ser posible en Occidente, ¿no? Porque en la época de Gramsci tienen el problema del norte obrero y el sur campesino, Claro. en Italia, pero claro, eso no va a ser posible porque ¿qué incentivo tiene un obrero de hacer la revolución eh, cuando tiene como alternativa llegar a casa y tiene una esposa, tiene hijos que lo están esperando con la sopa caliente, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Entonces había de alguna manera que destruir la familia y la familia se destruye destruyendo el oficio de la mujer, ¿no? El Bueno, oficio de madre, de esposa. efectivamente. Efectivamente. El matrimonio viene del latín mater munus, ¿no es cierto?, deber de madre. En verdad la familia gira en torno a la madre. Cuando la madre anda bien, la familia anda bien, aunque a lo mejor el marido sea una pésima persona. Al marido le corresponde el pater munus, el patrimonio, a preocuparse de tener los medios para la subsistencia de la familia, la que va a conservar las tradiciones, la que va a educar en la primera edad de los niños, que es la más importante, evidentemente es la madre. Entonces, claro, sacarla de su ámbito y llevarla a tratar de igualarla en todas las actividades con el hombre, hace que ya no se preocupe tanto de la casa, hace que, bueno, a lo que ya vamos llegando hoy día, que prácticamente no estamos llegando a tasas de reposición, ¿no es cierto?, en materia de población. Cada vez nacen menos niños porque el niño es incómodo, el niño es caro, el niño no la deja hacer lo que a ella le gustaría, en fin, y entonces, tenemos también, y los maridos nunca resultan tan buenos educadores, por mucho que quieran compartir las actividades familiares, ¿no es cierto?, nunca el hombre lo hace con la misma habilidad y con la dotación natural que tiene la mujer. Claro, y si a eso agregamos la falta de pues la Constitución, el artículo primero habla del fortalecimiento de la familia, ¿no es cierto? Exactamente. Y eso en Chile, la verdad es que en políticas públicas no se da. ¿Quién ayuda a la madre? A veces incluso a la madre soltera, ¿quién ayuda, ¿no es cierto?, económicamente para sacar adelante a veces con mucha, ¿no es cierto?, sacrificio a una familia? La verdad es que nadie. Desde los tiempos de Eduardo Frei padre, que venimos sistemáticamente con políticas públicas contrarias a la familia. Desde esa época del Instituto Carlos Casanueva, favoreciendo el uso anticonceptivo, promoviendo después el divorcio, cambiando las leyes sobre filiación. Sistemáticamente hemos ido desarmando la familia. Y claro, llegamos a esta altura en que el modelo es no familia, ¿no? El modelo que nos dan autoridades políticas y legislativas, el modelo es no tener vínculo. Exactamente, y eso le viene muy bien al marxismo, porque al individuo por separado se lo puede dominar fácilmente. A la familia bien constituida es muy difícil que la puedan dominar. Vamos a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el interés del marxismo? Particularmente porque hay distintos tipos de marxismo, ¿no? Y también el marxismo bebe de su propia historia, pero particularmente el marxismo chileno en herir, ¿no es cierto?, en el ala a la Fuerza Armada patria, porque es un proceso que tiene distintos registros, pero que ya viene décadas desde que ocurrió el pronunciamiento militar,
¿no es cierto? Hay un deseo de herir a nuestras Fuerzas Armadas. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Yo diría que incluso antes, ¿no? Hay, yo diría que incluso antes, yo creo que incluso ya en los gobiernos radicales hay una especie como de desprecio a las Fuerzas Armadas, probablemente como contrapartida a la actividad que hubo en los primeros tiempos del general Carlos Ibáñez. Hubo una especie como de desprecio a las Fuerzas Armadas, como sacarlas de la sociedad, como tratarlas como una cosa aparte. Cuando viene el terremoto del año 60, lo primero que se recortan son los fondos para defensa. Después en el gobierno de Frei Padre hubo varios actos contra las Fuerzas Armadas, que incluso le significó la salida a varios oficiales. Entonces siempre como que se las trató así como un poco, y en el gobierno de Allende se las trató de utilizar sistemáticamente, incluso poniendo a los comandantes en jefe en el gabinete, ¿no es cierto? Y cuando alguno no quiso estar, le costó la carrera, ¿no es cierto? Entonces ya de antes lo tenían como una especie de subclase, así, ¿no? Bueno, hasta que llega el momento en que frente a una inminente guerra civil en Chile, como eran los tiempos del 73, ¿no es cierto?, en que desde el tiempo de Frei Padre hasta el tiempo de Allende se había sembrado sistemáticamente el odio, las Fuerzas Armadas no les quedó más que intervenir. A ruego y a petición y a exigencia, casi se podría decir, de toda la sociedad civil y la sociedad política. Pues tenemos a gente que iba a pararse en la puerta de los cuarteles a pedir, ¿no es cierto?, que se pronunciaran, y por otra parte ya prácticamente todas las instituciones del poder, ¿no es cierto?, político, Parlamento, Corte Suprema, Contraloría General de la República, pidiendo a gritos, ¿no es cierto?, una intervención. Intervienen y efectivamente lo hacen muy bien y toman el poder. Pensaban a veces los políticos que les iban a entregar el poder inmediatamente, pero en verdad, como estaba la situación del país, la descomposición política, moral, económica, no quedaba más que prácticamente reconstruir Chile. Y eso obviamente requería más tiempo, requería una nueva institucionalidad, y se hizo en un tiempo relativamente corto. Y cuando todo el mundo pensaba además que se iban a apoderar definitivamente del país, eso no lo hace las Fuerzas Armadas, y cumplieron rigurosamente con el calendario que estaba establecido en la propia Constitución, que se aprobó mayoritariamente por el pueblo de Chile, con una votación altísima, y además con una Constitución cuyo texto era mucho mejor que el que tenemos hoy día, porque ya lo echaron a perder bastante el año 89. Pero claro, eso no se lo perdonaron, que por primera vez en el mundo, en la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, al marxismo se lo sacara del poder y no le permitieran perpetuarse como ocurrió en Cuba, ¿no es cierto?, y en todos los pueblos de la órbita soviética antes. Eso no lo iban a perdonar y no lo han perdonado, y entonces no perderán oportunidad de desprestigiarlas, de humillarlas, de desarmarlas, ¿eh? Hoy día yo no quiero pensar en una guerra, porque no creo que estén suficientemente preparados hoy día para afrontar una guerra. No porque no tengan las capacidades humanas, las tienen y de sobra, pero ya los elementos, las armas, no creo que sean las que Chile necesitaría para una adecuada defensa de nuestro territorio, de nuestra soberanía. Bueno, tenemos un problema de financiamiento, ¿no? Bueno, efectivamente. Tengo entendida efectivamente. La derogación progresiva. Primero la derogación de esta ley reservada del cobre, que les permitía, ¿no es cierto?, tener una autonomía en materia de gasto militar. Y resulta que ahora no es así. Les aseguraron que iba a haber unos programas cuatrienales, ¿no es cierto?, a través de los cuales iba a asegurar los dineros necesarios para mantener la capacidad operativa, pero no ha sido así. Y cuando hay que recortar presupuesto, donde primero van a recortar no va a ser en Fuerzas Armadas. Yo no recuerdo si ¿no es cierto?, esta derogación, ¿no es cierto?, de la ley reservada del cobre en relación con las Fuerzas Armadas, la aprobó Chile Vamos, ¿no?
Yo no recuerdo ese punto, sería interesante averiguar. Me da la impresión de que sí. Porque cosa mala que encuentro, Me da la impresión de que sí, efectivamente. Está el apoyo de Chile. Sí, no, porque ¿no? Esto fue una gestión, ahí se empeñó Alamán, muy especialmente, y el presidente Piñera, por supuesto. Bombardeamos la familia, bombardeamos las Fuerzas Armadas. Para hacer la revolución necesitamos sacar los obstáculos. Claro. Y nos queda la Iglesia Católica. Efectivamente, uno revisa los cuadernos de la cárcel, ¿no es cierto? Sí. Recordemos el cuaderno de la cárcel, ese es lo que escribe Gramsci en la cárcel, ¿no es cierto? En que el régimen Mussolini, ¿no es cierto?, termina ahí. Después de haber sido incluso diputado del Partido Comunista. Y hubo una posibilidad, dicen algunos historiadores, de que saliera de ahí y fuera a la Unión Soviética. La Unión Soviética no quiso recibirlo, lo vetó. A pesar que él estuvo en la Unión Soviética antes de caer la cárcel. Sí, y bueno, es un conjunto de consideraciones. De hecho, su mujer es rusa. Y es un conjunto de consideraciones muy inteligentes que tiene él, ¿no es cierto? Y que son publicadas de manera completa, tengo entendido, recién en el año 77, ¿no? En Italia. Sí, por ahí. Por ahí. Además con un lenguaje bastante críptico, ¿no? No es fácil de leer las cosas de Gramsci, ¿no? Y él tiene un conocimiento bastante importante de la Iglesia Católica. Sí. Él considera ahora la Iglesia Católica de la época, ¿no es cierto? Él considera que la Iglesia Católica... Él fue bautizado y su madre era católica, su padre parece que no. Pero él tenía un problema complejo físico, ¿no? Él tenía joroba. Era un niño que desde chico fue muy amargado y resentido por eso. Y eso un poco yo creo que le marca toda su vida, ¿no? Y entonces mientras sus compañeros de curso se dedican a cualquier otra actividad, se dedicó a leer y lamentablemente a lectura que no era la más apropiada, ¿no? Y sí conoció muy bien a la Iglesia Católica y murió católico, que eso es una cosa que lo ocultan celosamente, pero las monjitas que lo atendieron en el último tiempo en el hospital y un sacerdote que le dio la extremaunción dice que aseguran que murió católico. Él hace una advertencia, ¿no es cierto?, sobre el papel contrarrevolucionario de la Iglesia en lo que usted mencionaba sobre la comunión frecuente instaurada por San Pío X, pero también en las advertencias que hace el magisterio pontificio en el siglo XIX respecto del liberalismo, claro, del laicismo y del socialismo. Así es. Entonces, esa Iglesia Católica tenía de alguna manera, no voy a decir que perecer, porque uno, como los dos somos católicos, existe la promesa, ¿no es cierto?, de que la Iglesia del infierno no prevalecerá sobre ella, pero sí pueden entrar en estado, ¿no es cierto?, de cierto oscurecimiento, como está también en la Sagrada Escritura, los textos apocalípticos. Bueno, pero dentro justamente de las estrategias de Gramsci estaban precisamente la de infiltrarse en estos organismos. Ahí va, sí. Y específicamente, ¿no es cierto?, todo aquel que tuviera una caja de resonancia. Y qué mayor caja de resonancia que un párroco por ahí, ¿no es cierto?, desde el presbiterio predicando el cambio del sentido común. Entonces, efectivamente, ha habido una labor consciente de infiltración en la Iglesia Católica, ¿no? Que algunos lo tienen muy claro y preciso, y otros simplemente han caído dentro de una ingenuidad, ¿no es cierto?, y dentro de este liberal agnosticismo que domina la sociedad del tiempo contemporáneo. Y entonces aquí en Chile tuvimos los curas obreros, aquí tuvimos un ex sacerdote o sacerdote, no sé, candidato a la presidencia de la República por la extrema izquierda, etcétera. No cabe duda, porque claro, el púlpito es una caja de resonancia y la gente que en general, ¿no es cierto?, es bastante clericalista. En Chile sí, en Chile especialmente, entonces se deja convencer por estas cosas que además se presentan siempre en forma un poco sensiblera. Todas estas estrategias son sobre la base de controlar y de influir en las emociones de la gente, porque si fuera solo racionalidad no les iría bien. Y son muy hábiles en eso de saber qué es sensible, cómo se puede golpear a las emociones de las personas. Y eso lo han aprovechado siempre muy bien.
Indudablemente. Don Mario, dígame, ¿por qué? Es una pregunta que siempre a mí me aqueja. ¿Por qué la derecha chilena no ha sido capaz, Chile Vamos, ¿de acuerdo? No ha sido capaz de captar la importancia que tiene la revolución cultural? Primero, que existe una revolución cultural, se le puede llamar de distintas maneras, pero el fenómeno existe. Claro. Y en segundo lugar, captar su esencia, captar sus avances, captar sus tácticas. ¿Por qué se muestra tan remisa en ese punto, que es una cosa pero espantosa, porque ya de partida tiene perdida la guerra? Sí, exactamente. Que existe una revolución cultural, bueno, podemos decir que parte con Marx, con Gramsci, ¿no es cierto? Después viene todo el tema de la escuela de Frankfurt, toda esta línea del deconstruccionismo, etcétera, etcétera. No cabe ninguna duda que esa revolución, pero yo creo que la derecha chilena, hubo grandes intelectuales, grandes pensadores, ¿no es cierto? Yo diría por ahí por los años 1950, 60, pero después tuvimos a Jaime Guzmán, que indudablemente fue un tipo extraordinario desde ese punto de vista, pero en general los dirigentes de la derecha chilena no se han preocupado de formarse bien. Tienen una especie de pereza intelectual. El padre Osvaldo Lira, que tú conociste, yo también, decía que le tienen miedo al negro de la tinta, de los libros. Entonces no se han preocupado de formarse bien, y entonces son fácil presa de estas mismas artimañas que usa la izquierda, y le soban un poquito el lomo y piensan que ya con eso los tienen controlados y que van a lograr, ¿no es cierto?, que los apoyen, y nunca se va a conseguir eso los marxistas. Los marxistas tienen muy claro qué es lo que quieren conseguir. Ellos quieren conseguir, ¿no es cierto?, el paraíso comunista, que es una utopía imposible, pero tenderán hacia ello y tenderán a que el Estado lo controle todo siempre, y todas estas ingenuidades terminan siempre de la peor manera. En ese punto es increíble cómo precisamente estas leyes que cada vez nos apresionan más, por ejemplo la ley Karim y la llamada ley de violencia de género, ¿no es cierto?, que a propósito de ciertas situaciones injustas cubren, ¿no es cierto?, encubren la verdadera intencionalidad de la ley. Claro. Y nos entregan como un fárrago de disposiciones arbitrarias para someternos aún más al Estado. Pero que en definitiva, claro, permiten la intervención del Estado en cualquier, incluso en las cosas más íntimas de una familia. Más íntimas, y la derecha como si nada aprueba esas disposiciones. Es increíble. Es increíble. El otro día me llamó la atención a raíz de este informe, ¿no es cierto?, contra todo este tema de los transgéneros, etcétera. 2 o 3 diputados que se supone de derecha, de Chile Vamos, claro, votando a favor de que a los niños, ¿no es cierto?, les hagan, incluso sin la voluntad, incluso contra la voluntad de sus padres, todas estas transiciones para cambio de género, que al final es otra expresión más del liberal agnosticismo que vivimos, porque significa no aceptar lo que Dios le da a una persona. Es que no entienden el centro del problema. Si el centro del problema es la revolución que está detrás, es que no entienden el centro del problema. Efectivamente, entonces, no lo entienden, no se preparan, no se cultivan. Cualquier discursito licuado sobre la igualdad se lo tragan. ¿no? Se lo tragan y le dan un par de palmaditas en la espalda y quedan felices. Mire, estamos consiguiendo acuerdos. Pero acuerdos sin sentido.